Juan Ramón Rayo es doctor en Economía, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, actualmente es profesor del Centro de Estudios OMMA, en el Centro de Estudios ISEAD y en la Universidad Católica de Ávila, es director del Instituto Juan de Mariana y analista económico pues, de Radio, La Sexta Noche, El Rojo Vivo, el programa de Ana Rosa, y colabora habitualmente con El Confidencial y con La Razón, con ambos periódicos. Ha escrito libros como Una crisis y 5 errores y El liberalismo no es pecado, Crónicas de la Gran Recesión, 2007-2009, Los errores de la vieja economía, un modelo realmente liberal, una alternativa liberal para salir de la crisis, Crónicas de la Gran Recesión, 2016-2013, es decir, que seguíamos en gran recesión, ¿no? Porque son dos libros con dos periodos distintos, y una revolución liberal para España contra la MMT, contra la renta básica y la pizarra de Juan Ramón Rayo. El título que ha elegido para la presentación de hoy, lo ha elegido él, aunque ustedes ya saben que con todo mi respeto a la academia, que está también representada hoy aquí, nosotros podemos poner el título, pero luego los grandes profesores hablan de lo que les parece oportuno, pero no sé si será el caso de él o no, pero el título, desde luego, viene muy acorde a la situación que estamos ahora mismo, porque dice Lehman Brothers 10 años después. Es decir, un análisis de lo que ha pasado estos últimos 10 años, que por cierto coinciden con mi mandato. Llevo 10 años exactamente como decano del colegio. No sé, que por esto de la crisis yo creo que Salvador me dejó ese marrón, dijo, ahora que viene la crisis quédate de aquí en el colegio. Bueno, dicho esto, y agradeciéndoles de nuevo su presencia a todos los compañeros, me gustaría pues ceder la palabra al profesor Rayo. En primer lugar, evidentemente, muchas gracias al Colegio de Economistas por la invitación. Es un placer estar aquí en Murcia con todos vosotros y, por supuesto, también agradeceros a todos los asistentes que hayáis venido pues, a acompañarnos en estas jornadas y a escuchar un poco pues, las breves reflexiones que voy a tratar de hacer a propósito del tema. Me voy a tratar de ceñir más o menos al tema que hemos colocado como presentación, y es el 10º aniversario de ese colapso del banco de inversión Lehman Brothers, que según tantos marca el inicio de la crisis económica. Un inicio de la crisis económica que, según bastantes personas, muchos economistas también, está estrechamente vinculado con los fallos de un mercado financiero libre y desregulado que, por tanto, habría promovido comportamientos imprudentes por parte de los ciudadanos y necesitados de regulación o hiperregulación para evitar que estos comportamientos se reproduzcan. Mi propósito en la charla es explicar por qué creo que esta narrativa de la crisis económica, es decir, que la crisis económica es causada por la desregulación de los mercados, por la avaricia de los agentes económicos dentro de los mercados, por las asimetrías de información entre los que conceden las hipotecas y quienes finalmente las terminan comprando empaquetadas, porque esta narrativa tan extendida y que en gran medida ha sentado las bases de la actuación política subsiguiente sobre cómo debemos encarar y enfrentar futuros episodios de crisis económica, está fundamentalmente equivocada. ¿Por qué? El colapso de Lehman Brothers y en general la crisis económica que se desató a partir de ese momento no fue una consecuencia previa de demasiado libre mercado financiero, sino de todo lo contrario, de defecto, de ausencia, de estrangulamiento, de privilegios, de elementos extractivos dentro de los mercados financieros. ¿Cómo funcionan los mercados financieros hoy en día y cómo deberían funcionar? Los mercados financieros se dedican a intermediar entre dos agentes. Agentes que tienen ahorro y agentes que necesitan ahorro para financiar sus inversiones. Es decir, agentes que no consumen todo lo que podrían consumir con cargo a su renta y que tienen un excedente, que no quieren invertir por ellos mismos ese excedente porque quizá ni tienen tiempo, ni habilidades, ni ganas de transformar ese ahorro en inversión propia, aunque algunos lo hacen, desde luego, algunos osados todavía en determinadas economías occidentales se lanzan a emprender a pesar de todas las trabas que recurrentemente les colocan los políticos delante, pero
En general, hay ahorradores que no necesariamente quieren invertir su propio ahorro y que acuden a los mercados financieros. ¿Para qué? Para que, a través de la intermediación financiera, algunos agentes conviertan esos ahorros en préstamos o en financiación más general de otros agentes que sí necesitan ese capital para invertir. Dentro de los mercados financieros, la banca juega claramente un papel fundamental. Los bancos son intermediarios financieros que se dedican a captar financiación en forma, por ejemplo, de depósitos y a otorgar préstamos en forma de muchas modalidades distintas de crédito a clientes, quizá de forma más paradigmática la hipoteca, pero con muchas variedades muy distintas. La labor del intermediario financiero, como digo, debería ser transformar ese ahorro en financiación de otros agentes, de tal manera que la financiación que otorgue de alguna manera refleje las preferencias de los ahorradores. Es decir, si un ahorrador está interesado en ahorrar un mes, medio año, un año, lo lógico sería que el banco tuviera en cuenta esas circunstancias y otorgara financiación en términos análogos. De la misma manera, si una persona es un ahorrador bastante conservador, que no quiere asumir muchos riesgos, que quiere tener a buen seguro garantizada la recuperación del capital invertido, lo lógico sería que el banco tratara de canalizar esa financiación hacia inversiones bastante seguras, no hacia inversiones altamente especulativas. Por tanto, ahorro e inversión tienen que ir de la mano, es lo que haríamos cualquiera de nosotros si invirtiéramos por nosotros mismos. Si yo quiero tener el ahorro disponible en un año y hago yo mismo la inversión de ese ahorro, evidentemente lo que voy a tratar de hacer es invertirlo en algún tipo de inversión que yo espere me permita recuperar ese capital en el plazo de un año. Si yo soy muy averso al riesgo, lo que no voy a hacer es invertir ese capital en inversiones altísimamente arriesgadas. Pues lo mismo cuando esa labor de intermediación la comete no directamente el propio ahorrador, sino una entidad interpuesta que confiere financiación a otros agentes. Eso es lo que deberían hacer los bancos. Captar financiación en unas condiciones y proporcionar financiación en unas condiciones más o menos análogas. Pero no es lo que hacen los bancos. Los bancos, como he comentado antes, captan especialmente depósitos, que como sabéis son una fuente de financiación a muy corto plazo y que además el conjunto de las personas consideramos una forma de ahorro ultra segura, o pretendemos que así sea, lo equiparamos a tener dinero casi debajo del colchón, por tanto lo percibimos como algo tremendamente, un activo tremendamente seguro, captan financiación de esa manera. ¿Y qué tipo de financiación otorgan? Otorgan financiación no precisamente a corto plazo y en ocasiones no precisamente de bajo riesgo. Otorgan financiación a bastante largo plazo, en el caso de las hipotecas 30 años, incluso 40 años durante la burbuja anterior, y de alto riesgo en la medida en que también se financian proyectos empresariales, en algunos casos de dudosa viabilidad. ¿Por qué los bancos hacen esto? Es decir, ¿por qué los bancos, en lugar de tratar de reconvertir el ahorro que captan en una inversión que más o menos guarde cierta semejanza con las preferencias de aquellos ahorradores que los financian, trastocan tanto los términos en los que confieren esa financiación? Bueno, pues porque los bancos obtienen las ganancias de múltiples fuentes, pero sobre todo de lo que se conoce como el margen de intermediación. ¿Qué es el margen de intermediación? La diferencia entre el tipo de interés que pagan por el capital que captan, es decir, cuánto nos pagan a nosotros por nuestras cuentas corrientes, y el tipo de interés que cobran por los préstamos que conceden. Entonces, cuanto mayor sea ese margen de intermediación, mayores son las ganancias de los bancos. ¿Cómo se puede, por tanto, ampliar ese margen de intermediación? Cobrando tipos de interés más altos a aquellos a los que prestan y pagando tipos de interés más bajos a aquellos que financian a la banca, es decir, a todos los depositantes. ¿Y cómo se puede bajar el coste de financiación de la banca? Es decir, ¿cómo se puede pagar menos a los que prestan capital a la banca? ¿Y cómo se puede obtener mayor interés
de aquellos a los que la banca financia? Bueno, en los mercados financieros hay una cosa que además últimamente está de moda porque está mandando señales bastante parecidas a las que mandó antes de la anterior crisis, que se llama la curva de rendimientos. ¿Qué es la curva de rendimientos? Pues bueno, simplemente es una representación de cómo se comportan los tipos de interés en el mercado. Y es una representación bastante intuitiva. A mayor plazo de una operación, es decir, cuanto más a largo plazo sea un préstamo, mayor tiende a ser el tipo de interés. Cuanto más arriesgada es una operación, mayor tiende a ser el tipo de interés. Es decir, hay una prima por tiempo, a mayor plazo, mayor interés, y hay una prima por riesgo, de la que todos creo que somos bastante conscientes, que es a mayor riesgo, mayor interés. Entonces, claro, si los tipos de interés son crecientes con el plazo y con el riesgo, el banco puede decir, bueno, ¿y si me financio a corto plazo y tratando de vender la moto de que mis pasivos, de que mis fuentes de financiación son absolutamente seguras, podré pagar tipos de interés muy bajos? Porque recordad, corto plazo y seguro, bajo tipo de interés. Pero si luego este capital que yo capto, financiándome a corto plazo y tratando de aparentar que mis pasivos son muy seguros, lo utilizo para financiar inversiones a largo plazo y de alto riesgo, voy a poder cobrar altos tipos de interés por ese lado. Con lo cual, así es como puedo maximizar mi margen de intermediación. Pidiendo prestado a corto y prestando a largo. Pidiendo prestado en forma de pasivos seguros y prestando en forma de inversiones arriesgadas. Fijaos que si el banco hace esto, es decir, si el banco se financia a corto y él financia a largo, lo que tenderá a hacer el banco es reducir los tipos de interés a largo plazo. Si yo cojo ahorro a corto plazo y lo reconvierto en financiación a largo plazo, hay más oferta de financiación a largo plazo y por tanto tipos de interés más bajos a largo plazo. Esto a muchos economistas les encanta, porque parece que, claro, si bajamos los tipos de interés a largo plazo, habrá más inversión. ¿Cuál es el problema? Lo trataré también de volver sobre él más tarde, pero fijaos que si los tipos de interés a largo plazo bajan sin que haya aumentado el ahorro a largo plazo, y el ahorro a largo plazo no ha aumentado, lo que hemos hecho ha sido coger ahorro a corto plazo e invertirlo a largo plazo, vamos a tener un problema, llamémoslo así, de coordinación a lo largo del tiempo. Lo que van a hacer los inversores no va a coincidir con lo que quieren los ahorradores que se haga. En todo caso, la reducción del tipo de interés a largo plazo lo que sí va a provocar a corto plazo, es decir, durante un tiempo, es un aumento de la demanda de financiación a largo plazo. Más gente se va a querer endeudar para hacer inversiones que toman tiempo. Por ejemplo, una hipoteca, por ejemplo, una inversión duradera en una empresa, y eso va a generar un cierto boom económico y de aparente bienestar al que luego volveré. Entonces, si nos quedamos aquí, podría parecer que en efecto la rebaja de los tipos de interés a largo plazo, que de alguna manera relanza la gestación de este periodo de auge económico, que podríamos equiparar con la burbuja, ¿no? Parecería que la explicación de que esto sucede porque los bancos tratan de maximizar beneficios y no se preocupan mucho por el largo plazo, sino que lo único que intentan es a ver cómo consigo más beneficios a corto, pues tendría sentido, ¿no? Los bancos se desentienden de la sostenibilidad financiera de su negocio y lo que buscan es maximizar a corto plazo beneficios, endeudándose a corto y prestando a largo. Sin embargo, fijaos que si un banco se endeuda a corto y presta a largo, es decir, si se financia a corto plazo e invierte a largo plazo, el banco no solo está maximizando sus beneficios, también está maximizando sus riesgos. Pensad qué os sucedería a cualquiera de vosotros si, por ejemplo, pidierais una hipoteca a un día. Pues muy probablemente que al día siguiente entraríais en suspensión de pagos. Porque si os compráis una casa
por medio millón de euros y al día siguiente tenéis que devolver medio millón de euros, salvo que tengáis activos muy cuantiosos por otro lado, no podréis hacer frente a ese pago. Pues el banco, de alguna manera, está en esa situación. El grueso de las fuentes de financiación del banco son depósitos a la vista que pueden retirarse, su pago se puede exigir en cualquier momento que así lo quiera el acreedor. Pero las fuentes, los activos que tiene el banco para hacer frente a tales desembolsos están en forma de inversiones a muy largo plazo que por tanto no van a madurar, no le van a proporcionar los flujos de caja entrantes en el momento en el que los bancos lo necesitan. No solo eso, el banco es una entidad que además busca hiperapalancarse. Es decir, la parte de financiación de la banca que viene de capital desembolsado por sus accionistas es absolutamente minúscula. Sin corregir por riesgo los activos, podemos estar hablando de que apenas el 3 o el 4% de todas las inversiones del banco está financiada por los propios socios, los propios accionistas de la entidad. Con lo cual todo lo demás viene de deuda que, insisto, es masivamente a corto plazo. Pero no es solo que la deuda sea masivamente a corto plazo, es que además los activos con los que cuenta para pagar esa deuda son masivamente a largo plazo. Por tanto, ¿cómo es posible que una entidad financiera sacrifique su viabilidad y su subsistencia a medio plazo para maximizar beneficios a corto plazo? Una hipótesis, claro, es que la ceguera y el cortoplacismo de los bancos es tan grande que dicen, bueno, aunque vaya a quebrar en un año, me da igual, voy a maximizar beneficios los próximos meses. Esa tesis yo creo que sería la tesis del fallo de mercado, ¿no? Los agentes no tienen visión a largo plazo y por tanto sacrifican el largo por el corto. Esa tesis creo que es incorrecta por dos razones. Primero, históricamente la banca no se ha comportado así. La banca se ha empezado a comportar así en los últimos 60, 70 años, pero históricamente no se ha comportado así. O digamos, bajo otros marcos institucionales, la banca históricamente no se ha comportado así. Segundo, la banca es el único sector que se comporta así. Cualquier empresa en la economía podría decir, no me voy a financiar a corto plazo, voy a invertir a largo. Voy a emitir pagarés a un mes y voy a hacer inversiones a 30 años. Así reduzco mi coste de financiación a corto plazo y mantengo mi rentabilidad por inversiones a largo plazo. Sin embargo, otros sectores en la economía no hacen nada remotamente similar a lo que hace la banca. De hecho, si hay algún profesor de contabilidad por aquí, una de las primeras lecciones que se enseña a cualquier alumno de contabilidad es que lo prudente en cualquier empresa es que tenga un fondo de maniobra positivo. Es decir, que sus activos corrientes superen sus pasivos corrientes. Que las fuentes de flujos de caja futuros a corto plazo superen los desembolsos a corto plazo a los que tiene que hacer frente la entidad. Por tanto, a todas las empresas se les dice, salvo momentos en los que estéis al borde de la suspensión de pagos, tratad de mantener un fondo de maniobra positivo. Es fundamental. Y la banca, si lo pensamos un momento, no es que no tenga un fondo de maniobra demasiado positivo, demasiado grande. Es que tiene un fondo de maniobra gigantescamente negativo. En la banca no es que el activo corriente sea superior al pasivo corriente. Es que el pasivo corriente es muy superior al activo corriente. O dicho de otra manera, en lugar de que sean los llamados capitales permanentes, los fondos propios y la deuda a largo plazo los que financien parte del activo corriente, es decir, en lugar de endeudarnos a largo plazo para financiar parte de nuestras inversiones a corto, ¿qué es lo que hacen todas las empresas que se preocupan por su liquidez? Lo que hace la banca es lo contrario. Son sus pasivos a corto plazo los que financian la mayor parte de sus inversiones a largo plazo. Y esto genera dos problemas obvios. Uno de liquidez y otro de solvencia. El problema de liquidez, pues que, vamos, la banca está a un paso de la suspensión de pagos cada día que abre las oficinas. Problema de solvencia, que si tú estás al borde de la suspensión de pagos y tienes muy poquitos fondos propios para absorber pérdidas, imaginemos que un banco
tiene que liquidar activos para pagar a sus acreedores a corto plazo. La liquidación de activos a largo normalmente se hará con pérdida y a pocas pérdidas que generes te fundes los fondos propios y por tanto la entidad entra en concurso. Con lo cual, digamos que, insisto, la estrategia de voy a endeudarme a corto y voy a prestar a largo no es una estrategia claramente tan racional para ningún agente económico, tampoco para un banco, aun cuando consiga maximizar a corto plazo sus beneficios por esa vía, porque está maximizando sus riesgos de desaparecer. ¿Por qué entonces lo hace? Mi tesis, y creo que es bastante evidente cómo está configurado institucionalmente el sistema financiero, mi tesis es que los bancos hacen eso porque los enormes riesgos que están asumiendo son capaces de socializarlos entre toda la población. Es decir, ellos se quedan con los beneficios derivados de esta imprudente estrategia financiera, pero no soportan sobre sus hombros los riesgos necesariamente vinculados a esa imprudente estrategia financiera. ¿Cómo consiguen los bancos socializar esos riesgos con el conjunto o hacia el conjunto de la ciudadanía? Básicamente mediante dos mecanismos. Uno es el Banco Central. El Banco Central es un prestamista de última instancia. ¿Qué significa esto? Bueno, un banco, como hemos visto, tiene mucha deuda a corto plazo. Si no puedes hacer frente a tu deuda a corto plazo, ¿qué tendrías que hacer? Buscar refinanciarte, al menos a corto plazo. Es decir, si yo te debo 1 millón de euros a ti y no los tengo, y te los tengo que pagar mañana, otra opción es que te pida prestado a ti 1 millón de euros para, con ese dinero, pagarte a ti. Claro, mañana voy a tener el mismo problema, porque al día siguiente te tendré que dar ese 1 millón de euros a ti y sigo sin tenerlo, pero puedo tratar de buscar a otro que me financie ese 1 millón de euros para devolvérselo. Esto lo hacen continuamente no solo los bancos, sino también banca de inversión, etcétera, ¿no? Es decir, un rollover permanente de la deuda. Problema de esta estrategia, que es muy frágil. Si algún día no encuentro a alguien que me quiera refinanciar o solo encuentro a gente que me quiera refinanciar a tipos de interés muy altos, estoy contra las cuerdas. Y precisamente porque estoy contra las cuerdas, tampoco habrá tanta gente que me quiera refinanciar. Es decir, si yo no te puedo pagar a ti 1 millón de euros, tú me vas a decir, no, ya te los presto yo y mañana me voy a comer el marrón que ahora tiene mi compañero. Pues, vamos, si una persona no puede pagar, lo normal es que no se le preste o se le preste solo a tipos de interés altísimos. ¿Qué pasa? Hay una institución que se llama Banco Central que dice, no, yo me voy a encargar de garantizar una apropiada refinanciación de las entidades financieras. Si nadie le quiere prestar, si ninguna entidad financiera le quiere prestar a otra entidad financiera, o si nadie, más allá incluso de entidades financieras, le quiere prestar a una entidad financiera, yo voy a entrar y yo le voy a prestar. Es decir, voy a proporcionar una red de liquidez de última instancia. Y además la voy a proporcionar aunque el activo de la banca esté compuesto por activos a muy largo plazo. Porque originalmente, al menos, los bancos centrales existían, prestaban esta función, que yo creo que puede ser en determinadas condiciones una función valiosa, pero decían, no, no, si tienes activos a corto plazo, es decir, si has manejado bien tus finanzas, yo te refinancio. Ahora, si estás lleno de activos a largo plazo, no me vengas a mí a que me coma tu marrón. ¿Bien? Entonces, hoy en día, la banca central dice, no, no, da igual, prácticamente da igual el activo a largo plazo que tengas, mientras no esté impagado, yo te refinancio. Y eso, claro, reduce extraordinariamente el riesgo de iliquidez de los bancos, porque tienen un prestamista de última instancia, algunos dicen un basurero de última instancia, que permite absorber la iliquidez de la banca. Y claro, una vez sabemos que hay una red de última instancia, pues claro, ahí ya sí que tú me puedes prestar 1 millón de euros para que te pague a ti, porque sabes que si yo al día siguiente no te puedo pagar a ti, vendrá el Banco Central y me refinanciará y te pagará. Con lo cual, riesgo de liquidez, bueno, más o menos la banca lo descarga sobre el Banco Central. Riesgo de solvencia, bueno, esta ya nos la sabemos todos, básicamente porque lo hemos pagado con de nuestros bolsillos. Si parte de los activos de la banca son impagados o acarrean pérdidas y por tanto los fondos propios de los bancos desaparecen, ¿quién viene a recapitalizar a la banca? El gobierno, es decir, los contribuyentes, es decir, todos nosotros. Con lo cual, claro, los acreedores de la banca
especialmente los depositantes. Existe un fondo de garantía de depósitos, como sabéis, de 100.000 euros, por tanto nadie ahí va a perder un euro mientras el gobierno sea solvente. Se despreocupan de si el banco es solvente o no. Les da igual. En realidad, un depositante de un banco no es un acreedor del banco, es un acreedor del gobierno. Al menos hasta 100.000 euros. Pero es que si además el banco es muy grande, too big to fail, ya no es hasta 100.000 euros, es cualquier importe de cualquier deuda la vamos a refinanciar, o a recapitalizar, perdón, a rescatar, para evitar un colapso del conjunto del sistema financiero. Lo cual, por cierto, genera incentivos bastante perversos. Es decir, si tú eres pequeñito no te rescatan, si tú te fusionas con otros y generas un problema sistémico, entonces ya te tienen que rescatar. Es decir, yo no sé si antes de 2008 había bancos que eran demasiado grandes para quebrar. Sé que a partir de ahora todos intentan ser demasiado grandes para quebrar porque el gobierno, si no, no los rescata. Y si son demasiado grandes para quebrar, los rescata y, por tanto, su coste de financiación se reduce extraordinariamente. Con lo cual, si a vosotros os dijeran, no, mira, os podéis endeudar a corto plazo y ya os vamos a refinanciar y además vuestros prestamistas que no se preocupen, que si invertís mal, nosotros los vamos a rescatar. ¿Qué comportamiento, qué tipo de comportamiento emprenderíais? Pues el más imprudente posible. Si suena la flauta y gano dinero, me lo quedo yo. Ahora, si como es esperable todo esto es un desastre, traslado las pérdidas sobre otros. Evidentemente la banca, que se dedica fundamentalmente a eso, los reguladores son tan conscientes de que les han dado un poder del que pueden abusar mucho que lo someten a ciertas regulaciones. Este es el famoso marco de Basilea. Cuando se dice que la banca estaba desregulada antes de la crisis es falso, completamente falso. La banca es uno de los sectores más regulados que existen y en concreto durante la crisis estuvo en vigor Basilea II. Si alguien cree que Basilea II implica no regulación, pues nada, que se ponga a leer y a tratar de estudiar y de comprender todo el tocho de Basilea II, que es bastante, no solo complejo, sino muy exhaustivo y detallado. Otra cosa es que, claro, estas regulaciones que les dicen a los bancos, como mínimo tenéis que tener este grado de solvencia. Ya que estáis incentivados a despreocuparos totalmente de la solvencia, porque os rescatamos, pues como mínimo os exigimos que tengáis esta solvencia. Ahora, como Basilea II parece que no funcionó bien, van a Basilea III y dicen, no solo tenéis que tener como mínimo esta solvencia, sino también tenéis que cuidar un poco vuestra liquidez, porque ya hemos visto que os despreocupáis absolutamente por vuestra liquidez debido a que está el Banco Central detrás. Por tanto, os imponemos una cierta liquidez. ¿Qué pasa? Estas regulaciones no funcionan bien. ¿Por qué no funcionan bien? Porque es bastante absurdo pensar que si tú privilegias masivamente a una industria, si luego le pones ciertos controles, la industria no va a tratar de saltarse esos controles. Y hay formas de que esos controles sean superados. Y nunca el regulador va a conseguir someter al regulado. Básicamente porque el regulador, para regular, le tiene que preguntar al regulado cómo ha de regular. Es decir, ¿cómo creéis que se redacta Basilea? Con reuniones con los banqueros. Es decir, el político no tiene el conocimiento, porque no se dedica a eso y no está en el día a día de la industria, para saber qué tiene que hacer, qué productos financieros nuevos hay, cómo funcionan, qué implicaciones tiene regular en un sentido o en otro, con lo cual, y de hecho, según los archivos del registro de lobbies europeo, el lobby financiero es el más potente que existe. ¿Cómo se configuran estas legislaciones? Con reuniones entre gente del mundo de la banca y supuestos especialistas dentro de las burocracias europeas. Pero claro, ahí sí hay una asimetría de información. El que tiene que regular no sabe y el regulado sí sabe. Y por tanto la información que le transmite es información claramente distorsionada e interesada en su propio beneficio. Pero es más, aunque el político tuviera plena información sobre cómo ha de regular, el regulado puede tratar de innovar para saltarse la regulación. Es decir, la innovación financiera, la exponencial innovación financiera que vemos en los mercados, en parte puede responder a necesidades nuevas de sofisticación inversora, pero en gran medida responde a estrategias para saltarse la regulación. La regulación dice, este producto lo regulamos así. Bueno, pues creamos otro producto distinto que no encaje
en la definición que tú has dado de regulación. Llevan 10 años tratando de implementar Basilea III. ¿Cómo creéis que va a responder una maquinaria tan sumamente lenta a una evolución continuada del mercado? Y si se puede sacar un producto en medio año, ¿cómo vamos a reaccionar regulatoriamente ante eso si en 10 años todavía no hemos completado la implementación de Basilea III en medio de la crisis financiera más grande de los últimos 80 años? Incluso un economista que era tremendamente partidario de la regulación y que decía que el problema era la desregulación y que había que regular, etcétera, un economista post-keynesiano, con el que yo tengo bastante poco en común, aunque valoro mucho sus análisis, que se llamaba Hyman Minsky, decía: el regulado siempre va 2 pasos por delante del regulador. Y eso es algo que está incorporado intrínsecamente en el marco institucional y es muy ingenuo pensar que conseguiremos solventarlo. Por tanto, la banca está sometida a un marco institucional que la privilegia, un marco institucional que la descarga de los riesgos de su estrategia de financiación, y precisamente por eso, dentro de ese marco institucional, resulta racional hacer lo que en cualquier otro sector es plenamente irracional, que es endeudarse a corto plazo e invertir a largo. Al hacer esto, como os decía antes, la banca lo que consigue es reducir los tipos de interés a largo plazo. Y al reducir los tipos de interés a largo plazo, ¿qué provoca la banca? ¿Qué hace la banca? Básicamente, alimentar la demanda de crédito a largo plazo. Si a mí me bajan el coste de financiación, pues yo me financio más. Con lo cual, y esta es la situación en la que nos encontramos en Europa y en Estados Unidos y en Inglaterra, a partir del año 2001-2002, los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés, es decir, les empiezan a decir a los bancos: si necesitáis refinanciación, yo os la doy más barata que antes. La banca lo que hace es decir: vale, pues si me vas a refinanciar más barato, voy a refinanciarme más barato a corto plazo y a prestar también más barato a largo plazo. ¿Para qué? Para atraer más gente en busca de financiación. ¿Quién vino en busca de financiación? Pues familias y empresas. Familias, ¿cómo se endeudan a largo plazo? Como decíamos antes, para comprar vivienda. Hacen una comparativa, aunque no sea muy necesariamente rigurosa con Excel, sino simplemente intuitiva. ¿Alquiler o compra? Pues si el coste de financiación de la compra me lo bajan mucho, compro. Entonces, hipotecas, demanda hipotecaria creciente, eso lo que provoca es un incremento, evidentemente, de la demanda de bienes inmuebles, inflación en los bienes inmuebles y, por tanto, rentabilidad adicional en la industria de la construcción. Constructores, promotores, ¿qué hacen? Bueno, por un lado se les está aumentando la rentabilidad debido a que la reducción de tipos de interés del sistema financiero ha alimentado la demanda hipotecaria y por tanto la demanda de vivienda. Dicen: bueno, es más rentable producir viviendas y además me están dando financiación casi gratis. Pues voy a incrementar mi inversión en el sector inmobiliario con deuda. Con lo cual, demanda de financiación empresarial escorada hacia el sector de la construcción. Demanda de financiación empresarial escorada hacia el sector de la construcción que no... a veces cuando hablamos de PIB, demanda agregada, oferta agregada, no analizamos la composición de esos agregados. Y aquí lo grave es que la composición del PIB cambió precisamente por esto de manera muy sustancial. Si empezamos a invertir masivamente en ladrillo, cada vez una mayor parte de la economía se fue escorando hacia el ladrillo. Cada vez más trabajadores se concentraban en esa industria, cada vez más rentas se generaban en esa industria y, por tanto, cada vez más partes del resto de la economía devenían dependientes de esa industria. Con lo cual, sobreinversión en ladrillo, crecimiento económico impulsado por esa sobreinversión en ladrillo que venía, no lo olvidemos, de la mano de un endeudamiento barato promovido por un sistema financiero privilegiado con riesgos protegidos frente a la insolvencia y la iliquidez. La economía empieza a crecer. Ya digo, esto vale tanto para Estados Unidos, España, Inglaterra, fue el mismo patrón. Pero ¿qué pasa? Llega un punto que precisamente porque el ahorro no ha aumentado, claro, invertimos más, consumimos más, gastamos más.
¿Producimos más a corto plazo? No, es decir, la inversión es producción futura. Si yo empiezo a producir hoy, para los próximos 10 años, los bienes que yo quiero consumir hoy no están disponibles hasta dentro de 10 años. Entonces, más gasto en consumo, más gasto en inversión, pero no más oferta, o al menos no proporcionalmente más oferta, de bienes de consumo finales. Consecuencia, subidas de precios. Lo que vimos en todas estas economías durante este periodo fue una sostenida inflación, ya no solo de los inmuebles, que por supuesto, porque ahí es donde iba en primer lugar el crédito de manera masiva, sino también, en última instancia, de los bienes de consumo. No había nadie que estuviera ahorrando y que dijera, no, yo restringo mi consumo para que tú puedas consumir. Yo restringo mi consumo para que tú puedas invertir. Yo no restringo mi consumo, yo consumo. Y tú también inviertes. Entonces, claro, si hay una economía con una cantidad de recursos ociosos brutales, pues durante un tiempo se puede aumentar consumo e inversión sin que nadie se restrinja. Pero claro, cuando ya los recursos ociosos empiezan a escasear, para que otro consuma, otro tiene que dejar de consumir. Para que uno consuma a crédito, otro tiene que dejar de consumir, o para que uno invierta, otro tiene que ahorrar. Y si nadie ahorra, porque no ha aumentado el ahorro a largo plazo, ¿qué pasa? Pues eso, más demanda y no más oferta. Por tanto, subidas de precios que fueron contestadas por los bancos centrales como: los bancos centrales solo tienen un mandato, o esencialmente tienen un mandato, y es tratar de controlar la inflación. Con lo cual, cuando los precios empezaron a dispararse justamente por esa sobredemanda en relación con la oferta, los tipos de interés empiezan a crecer y ahí se revierten las tornas. Toda la demanda de financiación que se había cebado artificialmente con la rebaja de tipos de interés se seca. Es decir, muchas personas deciden dejar de comprar vivienda porque ya las hipotecas les salen demasiado caras. Los promotores que esperaban vender esas viviendas que estaban produciendo a los nuevos hipotecados que ya no llegan, se quedan con las viviendas sin vender, tienen deudas que les vencen y que esperaban pagar con la venta de vivienda y que ya no pueden pagar, con lo cual necesitan refinanciarse para tratar de sobrevivir. Pero si tú te intentas refinanciar en un contexto en el que los tipos de interés están subiendo, es decir, en los que la oferta de crédito está empezando a escasear, todavía presionas más al alza los tipos de interés. Y ahí, pues durante un año, año y medio, digamos, se da una competición por la supervivencia. Los que estaban más endeudados y esperaban, digamos, pagar sus deudas o con refinanciación de su pasivo o con la colocación de su activo a otros agentes que se endeudaran para comprar ese activo, tienen que ver cómo aguantan. Y no todos ellos consiguen aguantar porque simplemente la economía no puede mantener a tantos deudores que producen tan a largo plazo sin que haya ahorradores que estén dispuestos a esperar. Con lo cual empiezan los procesos de bancarrota. Bancarrotas hipotecarias y bancarrotas empresariales. Esos impagos de deuda, que simplemente son la constatación de que se iniciaron muchos planes de negocio que no eran financieramente sostenibles debido a la mala intermediación financiera que hicieron los bancos debido a los privilegios institucionales que se otorgó a la banca, se trasladaron luego de vuelta a los propios financiadores. Impagos crediticios que atacaron la solvencia de aquellos que los habían financiado, tanto la banca tradicional como, en el caso de el título de la conferencia que nos ocupa, la banca de inversión, como Lehman Brothers. Lehman Brothers, pero también Bear Stearns y cualquier otro banco de inversión en esa época, a lo que se dedicaba era a algo muy parecido a la banca tradicional. De hecho, se la llamaba banca en la sombra. A través de operaciones repo, que básicamente eran deuda a muy corto plazo, a un día, a unas horas, una semana, invertía en activos a muy largo plazo como titulizaciones hipotecarias. Al final, otro ropaje para hacer exactamente lo mismo, endeudarse a corto e invertir a largo. Confiaban, evidentemente, en que un mundo inundado por liquidez permanente les permitiría seguir refinanciando sus deudas a corto plazo. ¿Qué pasa cuando esa liquidez se seca? Cuando las hipotecas se empiezan a impagar,
te empiezan a azotar por ambos lados. No te puedes refinanciar y además aquello en lo que has invertido se empieza a impagar. Y eso es lo que provoca la quiebra de estas entidades. Como en España provoca la quiebra de todo el sistema de cajas de ahorros. Pero lo fundamental es que la crisis, en contra de lo que casi se ha convertido en un lugar común, no empieza porque quiebre Lehman Brothers. Lehman Brothers es el final de un proceso que necesariamente iba a abocar a algo muy parecido a lo que pasó. ¿Se podría haber evitado la quiebra de Lehman Brothers? Sí, pero no se podría haber evitado la crisis. La crisis era una consecuencia de un sistema gigantescamente mal financiado que precisamente por estar gigantescamente mal financiado degeneró en una economía tremendamente desestructurada, con un sector de la construcción hipertrofiado, con una necesidad de endeudamiento exterior, por ejemplo en el caso de la economía española, brutal. Es decir, España no producía los bienes que quería consumir y tenía que importarlos de fuera a crédito. Todo eso, todo ese esquema derivado del auge del sobreendeudamiento barato, derivado a su vez del esquema de financiación perverso de la banca, es lo que colapsa. Lehman Brothers es solo el síntoma, quizá más visible, quizá más pintoresco, de ese colapso generalizado. Pero aún evitando el colapso de Lehman Brothers, habría habido un colapso del sistema financiero y un colapso sobre todo de la economía real, porque ese modelo de economía real era del todo insostenible. Y por tanto, salvando Lehman Brothers, bueno, quizá habríamos evitado parte del pánico, parte de la liquidación desordenada, pero que había que liquidar, que había que impagar masivamente muchas deudas, eso es del todo, diría yo, incuestionable. Lo podemos debatir más tarde, porque la economía no era viable en la forma que tenía. Conclusión. Si queremos evitar futuras crisis económicas, la alternativa de seguir dando privilegios a la banca, pero tratando de que la banca no abuse de esos privilegios con regulación, creo que es una combinación bastante equivocada. Lo que hay que tratar no es lo que hay que hacer no es darle incentivos perversos a un agente y luego tratar de reñirle si se comporta mal por haberle dado esos incentivos perversos. Lo que hay que tratar es que los incentivos sean positivos. Es decir, que la banca esté interesada no en hacerlo mal, sino en hacerlo bien. Que no premiemos a la banca primero para hacerlo mal y luego queramos evitar que lo haga demasiado mal. ¿Y cómo se consigue que los incentivos a los que se enfrente la banca sean incentivos hacia una verdadera autorregulación? Sometiendo a la banca a las mismas normas generales que el resto de la economía. Es decir, fuera privilegios del sector financiero, fuera refinanciaciones privilegiadas por parte del Banco Central y fuera expectativas de rescate por parte del sector público. Diría más, incluso, es decir, este mensaje es muy liberal, pero diría más, incluso si llegáramos a la conclusión de que hay bancos que son demasiado grandes para quebrar, habría que dividir esos bancos demasiado grandes para quebrar. Es decir, la subsistencia de un banco no puede depender de que, llegado el caso, se termine parasitando a los ciudadanos. Si hay un banco que solo puede existir en el mercado en caso de que tenga el apoyo involuntario de la ciudadanía a través de transferencias involuntarias de impuestos, es que esa empresa en realidad no es viable y tiene que dividirse de otra manera. Por tanto, fuera privilegios de la banca y en tal caso no serán necesarias tantas regulaciones que, ya digo, incluso pueden estar desde un punto de vista intelectual bien orientadas. La banca tiene un problema de solvencia, las regulaciones intentan garantizar la solvencia de los bancos, la banca tiene un problema de liquidez, las nuevas regulaciones de Basilea se han dado cuenta de ello e intentan garantizar la liquidez de la banca, pero no lo van a conseguir en competencia con la banca. Lo han de conseguir eliminando los privilegios perversos de la banca y facilitando que sea la banca la que, para garantizarse su supervivencia en un entorno competitivo y abierto como es el mercado, no desarrollen comportamientos totalmente disfuncionales. Muchas gracias. Pues yo, la verdad es que hubiera dado
algo de mí por ver la cara de nuestros agentes financieros, nuestros operadores financieros, es que esta mañana también representados están y nos acompañan. Pero bueno, yo creo que la crisis en el ámbito y tal como has realizado esta crítica, no está tanto a los operadores como al sistema, evidentemente. Lo decía también porque estén más tranquilos, ¿no?, en nuestra compañía. No, sí, la banca como tal es necesaria y presta en general una función básica. El problema es que hay que someterla a reglas funcionales y que no son reglas especiales, son las reglas que rigen en el resto de la economía. Y es, si tú tienes un problema de liquidez, te lo comes tú. Si tienes un problema de solvencia, se lo comen tus acreedores, no el resto de la ciudadanía. Básicamente es eso. Dicho esto, yo un poco por romper el hielo y porque se lo han preguntado también los periodistas en la entrada y muchos compañeros pues no han podido oírlo, ¿no?, la respuesta. Le preguntaban, como es lógico, por los temas de actualidad. Uno de ellos, que qué opinaba sobre la subida del salario mínimo interprofesional de esta forma y en ese porcentaje. Si eres tan amable de... Sí, bueno, a ver, dentro de la profesión económica hay bastante controversia sobre cuál es el efecto del salario mínimo sobre el empleo. Tradicionalmente se ha pensado, y yo, y creo que la globalidad de la evidencia, y bueno, al menos mi perspectiva es que el salario mínimo tiende a destruir empleo. ¿Por qué tiende a destruir empleo? Pues porque en la medida en que la productividad del trabajador no supere el nuevo mínimo fijado por ley, ese empleo tenderá a no crearse, o al menos a crearse pero con un menor número de horas trabajadas, o suprimiendo otros complementos, o congelando futuras revalorizaciones del salario de ese trabajador, etcétera. Es decir, de la misma manera que si pusiéramos una ley de altura mínima, en plan, nadie que mida menos de 1,80 metros puede trabajar, no conseguiríamos que todos los trabajadores midieran al menos 1,80. El mero hecho de decir, no, la remuneración mínima para estar autorizado a trabajar ha de ser esta. Si no llegas a generar esa riqueza dentro de la economía, tienes prohibido trabajar. Creo que claramente desde esa perspectiva destruye empleo. Lo podemos ver también desde el punto de vista del autónomo. ¿Alguien se imagina qué pasaría en este país si dijéramos ley de ingresos mínimos para los autónomos? Aquellos autónomos que ingresen menos de 1.000 euros al mes no pueden ser autónomos. Pues evidentemente muchos autónomos se quedarían fuera del mercado. No es que empezarían a ingresar más, es que tendrían prohibido trabajar. Sin embargo, es cierto que últimamente ha aparecido otra evidencia que es también interesante analizarla, y es si estamos en mercados laborales monopsónicos, es decir, en mercados laborales donde la empresa tiene mucho poder para contratar y por tanto para fijar salarios, un incremento del salario mínimo moderado, es decir, nadie dice que cualquier incremento del salario mínimo, por disparatado que sea, va a conseguir aumentar salarios y generar más empleo, pero un incremento del salario mínimo moderado, según esta nueva evidencia, que ya digo es controvertida, pero al menos hay que ponerla sobre la mesa, permitiría incrementar tanto los salarios como el empleo. Bien. Ahora bien, insisto, nadie dice que incrementos brutales del salario mínimo vayan a traducirse en más salario y en más empleo, y creo que sobre todo en el caso de la economía española, la evidencia que tenemos apunta a que el aumento del salario mínimo incrementa el paro, especialmente entre colectivos vulnerables como jóvenes, inmigrantes o personas de más de 45 años. Además, se trata de un incremento del salario mínimo a lo bruto, en un doble sentido. Uno podría decir, bueno, el objetivo es que el salario mínimo sean 1.050 euros mensuales, o 1.166, ¿no?, que es el que se pretende en 2020, pero bueno, vamos a dar un plazo de 5, 6, 7, 8 años para conseguir esa subida escalonada. Aquí se pretende hacer en un año a 1.050 y en otro año a 1.166. Es decir, sin ningún plazo de adaptación y sin ninguna transición que permita asumir ese sobrecoste, que por cierto lo asumirán las pymes. Otro mito muy extendido es que esto es una victoria frente al IBEX 35, nada más lejos de la realidad. Las grandes empresas prácticamente ninguna paga salarios mínimos. Los salarios mínimos los pagan fundamentalmente las pymes. Entonces, ¿las pymes tienen margen para absorber esta subida salarial? No parece que sea algo tan claro. Pero decía, se ha hecho a lo bruto primero por esto, que se ha aprobado la subida para el muy corto plazo, y luego porque no hay ningún tipo
de diferenciación regional. Es decir, este salario mínimo puede ser una locura, pero a lo mejor una locura ligeramente absorbible para Madrid, para Barcelona. Pero claro, en Extremadura, por ejemplo, este aumento del salario mínimo va a disparar la relación salario mínimo-salario medio por encima del 60%. No hay ningún país en toda la OCDE que tenga salarios mínimos superiores al... bueno, ni siquiera del 60% del salario medio. Por tanto, estamos colocando a las regiones más débiles de España en un contexto donde trabajar es casi imposible o queda prohibido. Y luego nos quejaremos del infradesarrollo de esas regiones y reivindicaremos más transferencias de renta para esas regiones. No me impidas ganarme el pan y entonces no me tendrás que dar pan. No, coincidiendo en gran parte con lo que estás comentando, es cierto que había que en el momento en que se paga el impuesto, evidentemente el sujeto pasivo es el que la norma decía y los bancos se comportan conforme a norma, han actuado conforme a derecho, o sea que nada que objetar en ese sentido. Ahora hay que conocer la historia. Esto, la reforma que se hizo, el artículo 68 del reglamento, se hizo porque había reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo diciendo que el sujeto pasivo era el hipotecado. Y el propio preámbulo de la norma establece que se hacía la reforma del artículo 68 del reglamento para adecuarse a lo que el Tribunal Supremo venía estableciendo de forma reiterada. Entonces el Tribunal Supremo ahora, inopinadamente, después de que la Administración, el Estado, el Legislativo, en época de Felipe González, año 85, creo que hablo de memoria, reformase el reglamento para adecuarse a la jurisprudencia reiterada del Supremo, han cambiado de criterio y encima de la peor manera posible y encima dejando abierto una incertidumbre sobre la posible retroactividad de la norma. Si aún hubieran cambiado de criterio sin establecer un riesgo de retroactividad, pues mal estaría, pero pase por ahí, porque al final no nos engañemos, lo único que va a repercutir es que va a seguir pagando el ciudadano, porque todos los que están aquí en la banca o sus jefes dirán que 2% de comisión de apertura, pagamos el 1,5% de Hacienda de actos jurídicos comentados y nos ganamos medio punto. Esa es la realidad de lo que va a ocurrir. Con lo cual es una decisión absurda que no nos lleva a ninguna parte a nadie y que solo beneficia a aquellas personas que puedan durante los últimos 4 años tener una retroactividad, si es que se queda en 4 años, porque la del Código Civil es de 15 y la de la jurisprudencia europea es ad eternum. O sea, que es yo creo que... Y claro, el problema está en que aquí he pedido la palabra más que nada porque dice la responsabilidad de la Administración. La responsabilidad aquí es del Poder Judicial, no de la Administración. Lo que pasa es que el Poder Judicial se integra en el Estado y al final será el Estado el que tenga que hacer cargo de esto. Pero la responsabilidad del Poder Judicial y del populismo judicial, totalmente de acuerdo. Bueno, yo volviendo un poco al origen de la ponencia, ¿no?, y de la crisis, comentaba, ¿no? Bueno, cualquiera que desde luego ha visto la foto de las entidades financieras, hablo de un balance, efectivamente, pues comprende perfectamente lo que usted nos contaba, ¿no? Hablamos de autonomía financiera, ¿no?, de 5%, yo creo que en el mayor de los casos el 10%, ¿no? Eso es precisamente lo contrario, ¿no?, a lo que una entidad financiera pide a cualquier cliente, ¿no? Hablamos de empresas particulares, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta iba un poco cómo podemos solucionar eso, ¿no? Porque soluciones efectivamente son capitalizar efectivamente las entidades financieras, aunque lo que se está planteando efectivamente parece que se queda corto, ¿no? Porque lo normal sería ir a capitalizaciones de autonomía financiera de superiores al 20-30%, que como decía es lo que pide cualquier entidad financiera, ¿no?, a cualquier cliente, ¿no? Eso al final me lleva un poco, no dando vueltas, a quizá una solución, efectivamente, que puede ser, pues al final la concentración de entidades financieras, buscando entidades financieras más solventes, ¿no? Porque al final el propio mercado pues te lleva a ampliaciones de capital para solucionar eso, o como decía, la concentración, ¿no? Pero choca un poco, efectivamente, con lo que efectivamente usted decía antes de esas entidades financieras que son muy grandes y que efectivamente pues al final suponen un riesgo sistémico, ¿no? Yo también, como economista liberal convencido, ¿no?, digamos que eso pues me supone un conflicto, ¿no? Y además le escucho a usted decir que precisamente está en contra de eso, pero precisamente yo creo que un economista liberal no le puede poner puertas al campo. Gracias. Empezando por el final y luego vuelvo al principio. Desde luego, si no hay ninguna promesa ni ningún compromiso de rescatar a entidades grandes, yo no tengo ningún problema en que haya entidades grandes. La cuestión es,
sí, porque hay entidades grandes, necesariamente nos tenemos que comprometer a rescatarlas, entonces que no haya entidades grandes, porque yo accionista forzoso de nadie no quiero ser. Y eso es lo que al final me convierte el sistema de garantías implícitas. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, es complicado. Como ya he dicho, lo lógico sería transitar hacia un sistema institucional que quite las redes de rescate y de refinanciación de los bancos, para que sean ellos los que internalicen todo el riesgo y, por tanto, sean ellos los que decidan hasta cuándo quieren endeudarse, y contra qué activos, porque mencionabas un 30% de capitalización. Bueno, pueden funcionar a lo mejor adecuadamente con un 10 o con un 15, pero con una estructura de activos mucho menos arriesgada y mucho menos ilíquida de la que tienen ahora. Si tú tienes buenos activos, también necesitas menos capitalización, pero claro, si tienes activos muy a largo plazo y en algunos casos de riesgo medio alto, pues entonces no puedes tener una capitalización tan estrecha como la que tienes ahora. Entonces, creo que no hay patrones universales. De hecho, Basilea en cierta medida también reconoce eso. En lugar de decir, no, todo es un 10%, te dicen 8% ponderado por el riesgo de cada activo. Al ponderar por el riesgo ya te están reconociendo que hay diversa casuística. Pero claro, ¿por qué un activo lo ponderas con la ponderación que te da Basilea y no con otra? Eso es lo que hace la regulación tremendamente desfasada y lo que provoca el arbitraje regulatorio. Creo que es un problema que no se va a solucionar desde la regulación centralizada y que hay que buscar la auténtica autorregulación, no la que nos han vendido que había hasta la fecha, porque ¿qué autorregulación había cuando te estaban dando privilegios? Autorregulación es asumir tus responsabilidades y actuar en consecuencia. Aquí no se asumía ninguna. Y para eso pues hay que quitar las redes. Y si ya nos queremos poner muy, muy serios, pues bueno, históricamente ha habido modelos de banca por los que yo no apostaría, pero que bueno, se podrían llegar a explorar. Por ejemplo, limitar la limitación de la responsabilidad de los accionistas de la banca, de tal manera que si hay una quiebra bancaria no concluya su responsabilidad en el capital inicialmente desembolsado, sino que puedan tener que desembolsar más capital. Ha habido sistemas de doble responsabilidad, es decir, que el accionista se comprometía a sufrir el 100% de la pérdida del capital desembolsado y a desembolsar otro monto igual al inicialmente desembolsado en caso de agujero. No sé, son distintos sistemas. Yo prefiero sociedad anónima con limitación, pero sin ningún tipo de inyección de privilegios y de ayudas y de transferencias como las que ahora sucede. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo creo que la pena es el tiempo que tenemos siempre. Lo siento, ¿verdad? Interrumpir, cortar, pero siempre estamos esclavos del tiempo. Yo creo que se merece un gran aplauso. Bueno. Nada, vosotros, nada. Nada, yo encantado. Lo dicho, muchas gracias al colegio y muchas gracias a todos ustedes por asistir y por un coloquio tan interesante y tan enriquecedor.